Buenas tardes. Nos encontramos en Granada para conocer los detalles de la vida de Fernando como investigador predoctoral en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde el proyecto IMPREAN sobre la investigación predoctoral en Andalucía nos gustaría darte las gracias por colaborar con nosotras y por aportar tu granito de arena con respecto a la finalidad del proyecto, que es la necesaria reivindicación y visualización de la ciencia. Bueno, Fernando, cuéntanos, ¿quién eres y de dónde vienes? Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotras por darme la oportunidad de divulgar mi trabajo. Yo soy Fernando, soy granadino y bueno, soy ingeniero en telecomunicaciones. Luego hice un máster en ciencia de datos y ahora pues estoy haciendo el doctorado en tecnologías de la información y las comunicaciones. Y estoy trabajando en una tesis que se llama Mejora, clasificación e interpretación de imágenes histológicas de cáncer. Vale. ¿Dónde estás desarrollando tu tesis doctoral? Pues trabajo con el grupo de investigación de procesamiento de la información visual aquí en la Universidad de Granada y físicamente estoy ubicado aquí en el CITI, donde estamos haciendo la entrevista, que es el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y la verdad es que es una suerte tremenda porque la Universidad de Granada es la primera de España en el ámbito TIC y una de las 100 mejores del mundo en este aspecto. Con respecto a tu tesis, ¿en qué punto te encuentras de tu tesis? O sea, pues llevo trabajando ya 2 años en la tesis y el primero fue sobre todo formación, porque yo nunca había trabajado con Machine Learning y además la ciencia de datos, donde se engloba el Machine Learning, es una disciplina súper interesante porque está en la frontera entre disciplinas de distintas áreas de conocimiento. Entonces hace que tengas que familiarizarte con conceptos y terminología de otras áreas que son totalmente ajenas a tu formación. Por ejemplo, en mi caso he tenido que estudiar cosas concretas de medicina y de patología. Ya luego, una vez que te has formado, que conoces las bases, pues tienes que leer muchos artículos, ponerte al día con el estado del arte y ver qué están haciendo otros investigadores que se están enfrentando a problemas similares al tuyo. Cuando ya has hecho todo eso es cuando puedes plantearte aportar algo nuevo e interesante. Entonces, durante estos 2 años de trabajo hemos publicado 2 artículos y ahora estamos trabajando en un tercero para enviarlo a revisión. ¿Actualmente tienes algún tipo de ayuda para tu contrato? Pues yo tengo un contrato de formación de personal investigador, la que se conoce como FPI, que la verdad es que es una situación bastante cómoda. Pero sí que es verdad que tengo compañeros que están en esa situación de ir enganchando un contrato con otro y eso los deja un poco a merced de la solvencia y la buena fe que tenga su grupo de investigación o el proyecto en el que estén trabajando. Que eso los pone en una situación de inestabilidad que no es adecuada para desarrollar un trabajo de investigación ni de ningún tipo. Yo con este tipo de contratos que hay que enlazar veo como 2 caras, ¿no? Porque entiendo que están pensados para darle una oportunidad a gente que acaba de terminar la carrera de conocer el mundo de la investigación, quizás desarrollar su tesis o quizás simplemente empezar en el mercado laboral, que eso podría justificar un poco la temporalidad y la rotación de gente, pero por otro lado es una situación que se persigue mucho en otros ámbitos, ¿no? Y yo creo que está relacionada con la inestabilidad que tiene la carrera investigadora en sí, que no hay una carrera investigadora como tal definida. O sea, la inestabilidad no acaba en el periodo predoctoral, sino que sigue en el periodo postdoctoral. Yo creo que eso es una cosa con la que hay que trabajar. Bueno, ya para centrarnos más en tu tesis, en tu proyecto, tengo entendido que tu tesis va dirigida hacia la mejora de los resultados de los algoritmos para la clasificación e interpretación de imágenes histológicas. ¿Podrías compartir con nosotros o explicarnos cuáles son los paradigmas que habría que tener en cuenta para este estudio, para llevar a cabo este estudio? Pues mira, Marta, yo creo que para contestarte a esa pregunta adecuadamente, lo primero que tengo que hacer es darte una imagen global de la tesis y para qué va a servir. Entonces, las imágenes histológicas son muestras de tejido de algunas partes del cuerpo que se observan al microscopio y que son una de las principales herramientas que tienen los patólogos para diagnosticar enfermedades como el cáncer. Entonces, estas imágenes
el proceso de captación y de estudio de estas imágenes es muy laborioso, muy costoso y requiere de un personal muy cualificado. Por eso es un ámbito de aplicación tan interesante para el Machine Learning. Pero claro, cuando queremos sustituir el proceso habitual por una aplicación de inteligencia artificial, surgen problemas nuevos que antes no teníamos. Entonces, estas imágenes, como se utilizan mucho, se captan en centros y hospitales de todo el mundo. Y pequeñas variaciones en cómo se captan estas imágenes pueden producir variaciones que no tienen nada que ver con la patología que aparece en la imagen. Y eso afecta mucho a los algoritmos de clasificación. Te pongo un ejemplo muy tonto. Si yo tengo acceso a imágenes del Hospital de Granada, entreno mi método con imágenes del Hospital de Granada y pruebo mi método con imágenes del Hospital de Granada, a lo mejor funciona muy bien. Pero luego cuando me lo lleve a otro hospital, por ejemplo en la Universidad de Politécnica de Valencia, donde colaboramos con ellos, pues si las imágenes no cumplen exactamente las mismas cualidades que tienen las de aquí, el algoritmo va a funcionar peor y eso se va a traducir en fallos. Por eso tenemos que buscar una forma de estandarizar las imágenes que utilicemos, intentando utilizar imágenes de varios sitios, para que el día de mañana, cuando utilicemos imágenes nuevas que no hemos visto, podamos aplicarle el mismo proceso y no tengamos esas variaciones. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es el objetivo, ¿qué parámetros son los importantes? Pues primero tenemos que asegurarnos de que no modificamos la estructura de la imagen, porque eso sería cambiar los datos con los que estamos trabajando. Luego tenemos que asegurarnos de que mantenemos la interpretabilidad del sistema, porque el médico que va a trabajar con esto tiene que ser capaz de entender y comprender por qué el algoritmo le está diciendo una cosa o le está diciendo otra, para él poder tomar una decisión adecuada. Y bueno, y por último, pues que funcione fantásticamente bien. Así que serían tres cosas muy importantes: la fidelidad a los datos, la interpretabilidad y la eficiencia. Las imágenes que utilizáis vosotros para trabajar, ¿son casos reales que se pueden ver, por ejemplo, en el hospital? ¿O, en cambio, las interpretáis vosotros como parte del proceso? Pues esa pregunta es muy interesante porque me permite hablarte de otros aspectos del proyecto. Trabajar en un proyecto como este es completamente imposible sin una colaboración muy estrecha entre expertos de los dos campos que se tocan, en este caso la medicina y la ciencia de datos. Y muchas veces lo más difícil de conseguir para nosotros son esos datos con los que trabajamos, esas imágenes y sus etiquetas, que es la información asociada a la imagen que nos dan los expertos, los médicos en este caso. Nosotros hemos trabajado con imágenes del Hospital Clínico Universitario de Granada, el Virgen de las Nieves, y del Hospital Clínico Universitario de Valencia, aparte de otras bases de datos que se han publicado en otras universidades. Tienen que ser casos reales porque los algoritmos de Machine Learning están muy determinados por el tipo de datos con los que aprenden, que se tienen que parecer lo máximo posible a los que van a trabajar después. Entonces necesitamos que sean casos reales. Y el proceso por el que se obtienen siempre suele ser parecido. Selecciona una patología con la que quieres trabajar, por ejemplo, el cáncer de próstata. El equipo de médicos, de patólogos, selecciona casos concretos y toma las imágenes de casos de interés y nos da esas imágenes y la información asociada. También tienen que compartir con nosotros qué técnicas usan para diagnosticar y en qué detalles se fijan, para que nosotros podamos orientar los algoritmos a buscar ese tipo de información. ¿Me puedes explicar en qué consiste el proceso de clasificación y por qué es importante trabajar sobre las imágenes antes y después de este proceso? Pues mira, muy sencillo. Clasificar es decidir si tus datos, tu imagen, pertenece a una clase o a otra. Un ejemplo muy clásico es que yo te enseño una foto de un animal y tú ves que tiene las orejas puntiagudas, la nariz pequeña, tiene bigotes y te mira con aire de superioridad. ¿Es un perro o es un gato? Es un gato. Es un gato. Ya me has clasificado la imagen, ¿vale? En el caso de las imágenes histológicas, lo que queremos es identificar si tienen o no tienen cáncer. Pero esto solo no basta. Normalmente son imágenes muy grandes, a mucha resolución, y lo que queremos identificar es qué zona de la imagen es la que tiene cáncer.
Eso, por ejemplo, lo podemos hacer usando trozos más pequeños de la imagen. Luego, en otros casos, por ejemplo, en el cáncer cuando trabajas un cáncer de piel, a lo mejor tienes que identificar el tipo de cáncer, si es benigno o es maligno, o con el cáncer de próstata, que aparte de identificar dónde está, muchas veces quieres saber el grado, cómo de evolucionado está ese cáncer y cómo de grave es. Entonces, para conseguir esto, efectivamente tenemos que trabajar antes y después con las imágenes. Antes, porque tenemos que asegurarnos de que los datos que les vamos a dar el algoritmo para que aprendan son veraces, son de calidad y representan bien ese conjunto de imágenes que no ha visto y con los que luego va a tener que trabajar. Con lo de calidad, pues no pueden tener variaciones de color, no deben de tener emborronamiento y en general no deben de tener cosas que el algoritmo pueda aprender que no estén relacionadas con la patología. Luego, en algunos casos, los clasificadores no trabajan directamente con la imagen, sino que trabajan con unas características que se extraen de la imagen y que resumen esa información, que es lo que has hecho tú antes con el gato. No has visto la imagen, te he dado directamente las características. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado unas características específicas para cáncer de próstata que son capaces de identificar dónde están las glándulas del tejido, qué forma tienen y sacar la estructura morfológica de la imagen. En otros casos, lo que hacemos es separar la información de color de las concentraciones, de la estructura de la imagen y trabajar directamente con la concentración que debe tener menos variaciones, con la estructura. Luego, después del proceso, si hemos hecho alguna modificación, tenemos que volver a trabajar con las imágenes para asegurarnos de que tienen la calidad adecuada, que no hemos hecho nada que vaya a llevarnos a error y luego, pues por supuesto que el algoritmo está cumpliendo con su propósito y tiene los resultados esperados. Para esta parte del proceso es súper importante involucrar otra vez a los médicos porque ellos son los que tienen el criterio para determinar si el algoritmo se está comportando bien.